Quisiera hacer un pequeño tutorial a partir de una interesante charla que tuvimos ayer con SRT en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la Universidad de Santo Tomás, acá en Santiago, en el cual estuvimos revisando la aplicación Golden Cheetah, que es la que se ve ahora en pantalla, que es básicamente para generar métricas, gráficos y poder analizar nuestro entrenamiento. Eh, y la pregunta fue puntualmente en relación a esta hoja de tendencias donde tenemos varios gráficos que podemos ver y hay uno que justamente podemos descargar, que es el Fitness and Freshers, muy parecido a lo que nos provee Strava con nuestro entrenamiento, pero que a su vez está basado en un desarrollo de Training Peaks con el doctor Andrew Kogan y otros autores que lo que nos plantean es que al tener un potenciómetro, nosotros tenemos la posibilidad de ir mirando el balance entre lo que vamos ganando en términos de lo que ellos denominan fitness, es decir, a partir de una carga de entrenamiento que finalmente genera un estrés fisiológico a nosotros, digamos, cuando estamos entrenando, que puede ser positivo porque eso nos va a permitir ir mejorando y adaptándonos a justamente entrenamientos más duros, pero a su vez nos genera fatiga. Entonces hay que estar siempre balanceando lo que es fitness, según la denominación de Kogan, y lo que es fatiga. Y dado que fácilmente nos podemos desbalancear y empezar a acumular más fatiga, y eso por lo tanto nos va a generar problemas a largo plazo. Para poder llegar a ese concepto, se hablaba del Training Stress Score, que sería el TSS, que es un concepto justamente que quedó un poco, creo yo, con algunas dudas ayer, y se me ocurrió hacer ahora un ejercicio simple, que es el que vemos acá en Excel, donde vamos a simular dos actividades distintas que denominé 1 y 2, donde el tiempo está acá listado de 1 a 30, vamos a suponer, por ejemplo, que t igual 1 son 10 segundos, en otras palabras, la actividad 1, durante los primeros 10 segundos promedié una potencia en watts de 200 watts y la actividad 2, 300 watts. Este número 2 sería los siguientes 10 segundos, número 3 ya llevamos acumulado 30 segundos, entonces por lo tanto si llegamos a 30, 300 segundos tendríamos una actividad de 5 minutos. Obviamente una simulación sobre algo que probablemente no es un entrenamiento muy duro, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, acá, por ejemplo, en la primera actividad vamos a suponer que estuvimos marcando 200 watts durante los 5 minutos y ustedes se darán cuenta rápidamente que es bastante distinto finalmente a estar pensando que estuve 10 segundos a 300 watts, luego 10 segundos a 100 watts y así sucesivamente alternando. Claramente no es lo mismo que tener 200 watts y por lo tanto, si yo calculo la potencia media de ambas series, en este caso la primera columna o la segunda, nos va a promediar 200 igual. Entonces, si yo tomo simplemente la potencia media de mi entrenamiento, me va a dar la sensación que la carga de entrenamiento en términos de potencia fue la misma, pero no es así. Por eso es que se habla del concepto de potencia normalizada, o Normalized Power, NP. La actividad 1, dado que son 200 watts parejos, se va a mantener en 200 watts, pero ¿cuál es la idea acá? Que esto es hacer un ponderado dado que estamos cambiando la cantidad o la potencia que tenemos durante nuestro entrenamiento, eh, una potencia equivalente a haber mantenido durante todo el tiempo del entrenamiento la misma potencia. O sea, en otras palabras, cuando teníamos el 300 y 100, ¿a qué potencia equivale esto en términos de carga de entrenamiento, de estrés, eh, si es que hubiéramos mantenido una cierta cantidad de watts durante toda la actividad? Para calcular eso, entonces lo que se hace es tomar, y estoy a lo mejor haciendo un extremo de simplificación, y en especial también hacer la advertencia que no soy, digamos, un profesional en fisiología del deporte, sino que soy economista, me dedico a las finanzas y como tal tengo bastante cercanía con los métodos cuantitativos y también entreno regularmente, con lo cual, bueno, por eso, digamos, me puede salir con cierta facilidad a lo mejor haber armado este ejercicio, pero lógicamente que una persona que es experto en fisiología del deporte nos puede dar bastante más detalles. Entonces yo acá a lo mejor voy a pecar de exceso de simplificación y decir que vamos a medir, bueno, antes de ir directamente a esa parte, vamos a decir que lo que estoy haciendo acá es sacar un promedio móvil, primero.
O sea, aquí yo anoté arriba media móvil por 30 segundos. O sea, en otras palabras, si dividimos t igual 1, que son bloques de 10 segundos, t igual 2, otros 10. Si se fijan, los primeros 3 bloques de 200 watts, ahí tengo los primeros 30 segundos. Y lo que voy a hacer es calcular el promedio en watts de esos primeros 30 segundos. Y se llama promedio móvil porque si me voy al siguiente, boto el primero. Y ahora me voy a los siguientes 30 segundos y así sucesivamente. Me puedo ubicar acá en cualquier lado. Y obviamente no es mágico darse cuenta que si estaba yo con una potencia pareja de 200 watts, hago el promedio móvil y se mantiene en 200 watts. Lo interesante viene para la actividad 2, que es la que alterna 300, 100, 300 y así sucesivamente, porque el primer promedio móvil me va a promediar 233 watts, pero el siguiente me va a promediar 167 watts, si es que aproximamos. Con lo cual, vamos viendo que aquí ya hay una varianza, cosa que aquí no, y eso nos va a generar una diferencia. Entonces el ejercicio consiste, para la potencia normalizada, elevar esto a la potencia 4, y lo mismo voy a hacer con la actividad 2, elevado a 4, cada uno de esos datos. Aquí tengo todos los datos elevado a 4 de la primera actividad y de la segunda actividad, todo elevado a 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir acá? Ahora sí, me voy a la celda de potencia normalizada y lo que vamos a hacer es promediar ahora esas potencias o esos promedios móviles de 30 segundos elevado a 4. Lo mismo con la siguiente actividad y fíjense cómo se nos genera una diferencia. La actividad 2 equivale a una carga de entrenamiento de 208 watts. En otras palabras, si yo me hubiera mantenido durante 5 minutos a 208 watts, sería la misma carga de entrenamiento que haber estado alternando a 10 segundos de intervalo entre 300 y 100 watts. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, la actividad 2 tuvo una carga de entrenamiento levemente superior a la actividad 1, que se mantuvo en 200 watts toda la actividad. La potencia crítica es algo que no tenemos que medir, que es cuánto podemos mantener de potencia durante una hora de entrenamiento fuerte, digamos, o sea, tratando de ir a máxima capacidad durante una hora. Supongamos que este individuo tiene una capacidad de 220 watts como potencia crítica, según lo que aparece acá. Entonces ahí podemos calcular un factor de intensidad que es la división entre la potencia normalizada y la potencia crítica, con lo cual la primera actividad nos da un 0,91%, si prefieren, lo tendremos que multiplicar por 100, y la actividad da un 0,94, la actividad 2. O sea, vemos que tiene un factor de intensidad un poquito mayor la actividad 2, justamente por esta cosa de ir alternando 300 watts, luego 100 watts, en vez de haber mantenido los 200 watts todo el tiempo. Y eso es lo que nos permite ahora sí obtener este Training Stress Score, que es un índice de cuánto fue esta carga de entrenamiento que hicimos acá de 5 minutos. Y la forma de calcularlo es la siguiente. Vamos a tomar primero el tiempo que sería en este caso, tendríamos, bueno, yo puse acá la función contar, 10 por contar, aquí contar es 30, entonces por lo tanto tendría 300 segundos, voy a seleccionarlo de la siguiente manera. O sea, lo que vemos acá a partir del 10 son 300 segundos. Entonces ahora tomo esos 300 segundos por el factor de intensidad al cuadrado y luego lo divido por 3600 porque la idea del Training Stress Score es un índice que está medido en horas. Entonces, por lo tanto, si yo le dije que anduve 300 segundos, fue mi entrenamiento, entonces lo divido por 3600, que es la cantidad de segundos que hay en una hora, para poder decir, bueno, cuánto fue en horas. Y luego lo multiplico por 100 porque como es un índice lo vamos a dejar en base 100. Entonces la actividad 1 me da un score de 689 y la actividad 2 un score de 744. Ya, ahora sí podemos recién empezar a ver, bueno, esta carga de entrenamiento que hicimos hoy día, o que este individuo hipotético hizo hoy día de 5 minutos, bueno, ¿qué le significó en términos de fitness y en términos de fatiga? ¿Qué primó finalmente? Y para eso justamente lo que Kogan nos propone es calcular un CTL, que sería un training load más bien, o una carga de entrenamiento más bien de largo plazo, y esta otra, el ATL, que es una carga de entrenamiento de muy corto plazo. Aquí, por ejemplo, yo anoté que vamos a suponer que hemos entrenado por una hora los últimos 42 días, un promedio de TSS de 20, que es lo que yo anoté acá.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque justamente en un escenario base lo que se nos sugiere es pensar en esta cosa un poquito más largo plazo de 42 días. ¿Cuál fue tu carga de entrenamiento promedio de los últimos 42 días? Y vamos a comparar eso con tu carga de entrenamiento de los últimos 7 días, que es lo que nos va a llevar al ATL. O sea, en otras palabras, tu carga de entrenamiento ahora, de muy corto plazo, ¿cómo fue esa en relación a lo que tú ya estás acostumbrado a entrenar en los últimos 42 días? Entonces, para saber si estamos generando un estrés adicional al sistema fisiológico, si quieren, o bien estamos más bien haciendo un entrenamiento suave que nos permite recuperarnos y por lo tanto no acumular tanta fatiga. Entonces el CTL vamos a suponer que es 20, según lo que yo les puse acá, pero el ATL, como estamos suponiendo que estuve entrenando por 5 minutos los últimos 7 días, si hago la actividad 1, entonces tendría un 6,89 y la actividad 2 un 7,44. Entonces, ahora hablamos de el balance de estrés, que sería el TSB, medido como justamente la diferencia entre estos dos. Lo que es de más largo plazo, este TSS de 20, si ustedes quieren, promedio de los últimos 42 días, y este TSS de 6,89, que es lo que me marcó promedio los últimos 7 días. Como podemos ver en este ejemplo bastante extremo, bastante exagerado, tenemos un individuo que tuvo un cierto nivel de entrenamiento, por lo tanto está su cuerpo acostumbrado a un entrenamiento de 20 como índice, y obviamente estamos aquí, francamente, haciendo un esfuerzo muy menor, y por lo tanto nos deja un balance positivo de 13,11 y en el siguiente caso un 12,56. Eso es básicamente la idea de medir el TSS en cada actividad y luego ir calculando este balance al día anterior, cosa que yo sepa el día que me toca entrenar si ya vengo un poco más descansado o bien si mi cuerpo en el fondo ya tiene una carga de entrenamiento muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Golden Cheetah nos puede mostrar esto en una ventana de tiempo bastante larga, donde vemos acá las barras verdes, es justamente el TSS que yo he acumulado en distintas actividades, donde vemos incluso que algunas actividades han sido bastante exigentes. Miremos, por ejemplo, esto tiene que haber sido un día de carrera, mi TSS marcó 4,41, aquí hay otra, 3,99, eso es bastante alto, y otras veces que obviamente aquí estoy en un entrenamiento bastante suave, 84. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo tomar ahora, si volvemos acá a la planilla, el CTL, que es de más largo plazo, y el ATL, y ir mirando las diferencias, porque si tomo un día cualquiera en que estuve entrenando y tuve, por ejemplo, esa carga, la fatiga, que sería el ATL, eso fue lo que acumulé, y por otro lado, el fitness, el CTL, por lo tanto este indicador de más largo plazo hasta acá. Ahí, por ejemplo, vemos que hay una brecha en favor de la fatiga. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo con el balance? Que es lo que aparece como línea verde, empieza a caer. O sea, en otras palabras, aquí me voy cansando porque estoy con una carga de entrenamiento de corto plazo, es decir, en los últimos 7 días, bastante más pesada que la carga a la que estoy acostumbrado en los últimos 42 días. Si ustedes se fijan acá, estoy con un TSB, un balance muy favorable, por lo tanto aquí me estoy recuperando muchísimo en el mes de mayo, por ejemplo, dado que tuve una carga de entrenamiento anterior, dado un periodo de carrera, de competencia muy fuerte, y por lo tanto, como ahora mi carga de entrenamiento bajó, eso me permitió recuperarme. Eso significa que justo en esta ventana de tiempo de acá, por ejemplo, yo podría haberla aprovechado también en un nuevo ciclo de carrera o haber elegido una o dos competencias fuertes que me hubieran permitido llegar en condiciones bastante buenas, dado que me recuperé bastante en este otro periodo que aparece acá. Esa es la idea de base, espero que le haya servido.